Ajeno a la empresa está realizando instalaciones clandestinas para reconectar la señal de Vestcable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos para evitar que nuestros clientes sean víctimas de estafadores. Tanto las personas que contraten este servicio como quienes lo efectúen serán denunciadas. Si observa algún hecho irregular, denuncie llamando al 640-9380. Recuerde que la piratería está catalogada como hurto agravado. Vestcable Perú, cable de internet para todos. Ya lo sabes, tú también puedes participar de nuestros sorteos y así como ellos, puedes ser uno de los ganadores. Solo tienes que estar al día en tus pagos y listo, porque Vestcable premia la puntualidad de sus abonados. Alberto Borea, abogado constitucionalista, se encuentra con nosotros enlazado para conversar sobre el tema de la cuestión de confianza y otras coyunturas constitucionales en nuestro país. Doctor Borea, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días, qué gusto escucharte. De igual manera, el gusto de nuestro doctor Borea para conversar y preguntarle sobre este tema de la cuestión de confianza. ¿Usted lo ve viable? ¿Lo ve de repente ceñido a la norma? ¿Se justifica lo que ha hecho el gobierno del presidente Pedro Castillo exigiendo la derogatoria de esta norma que delimita la convocatoria de un referéndum? No, yo creo que ha actuado absolutamente al margen de la Constitución y viene actuando al margen de la Constitución y realizando hechos inconstitucionales Aníbal Torres. En primer lugar, porque ya se definió qué cosa es lo que dice la Constitución. Es como cuando tú estás jugando un partido y el árbitro te dice eso es foul, tú no puedes pretender seguir diciendo que no fue foul y actuar como si no hubiese el árbitro, cobrado la incidencia, porque si tú haces eso, lo que va a hacer el árbitro y lo que debe hacer el árbitro es expulsarte del partido. Y efectivamente creo que ahora lo que cabe es que haya una moción, un pedido de infracción constitucional, porque está infringiendo la Constitución aquel que la viola al actuar al margen de lo que se entiende y de lo que es la Constitución, y que él sigue insistiendo en circunstancias que además generan no solamente zozobra, sino inestabilidad en el país. O sea que deberían de actuar de esa forma los señores congresistas en el Perú y terminar de una vez con esta suerte de matoncito de barrio que cree que puede ir pechando a todo el mundo a cada paso que va e insultando a quien le da la gana. Pero hay un escenario bastante complejo en este momento. Si quisiera que nos diga el doctor Borea, ¿qué tendría que pasar en ese Parlamento? Porque fíjese, ya se comienza a correr voces de que en la siguiente sesión del Pleno del Parlamento esta cuestión de confianza planteada finalmente sería no admitida, no la admitirían ni siquiera para el debate. Y Aníbal Torres, durante la sustentación, doctor Borea, durante la sustentación, Aníbal Torres, lo que dijo es que si le rehúsan al debate, si no la admiten, el solo hecho de no admitirla al debate, la declaran improcedente, aunque no la rechacen, para el gobierno ya sería un rehusamiento de la cuestión de confianza. Y por lo tanto sería como la primera bala de plata quemada en contra del Congreso. Bueno, mira, eso es una bravata y es otra inconstitucionalidad. En primer lugar, porque ha quedado absolutamente, en blanco, luego de la bravata de Salvador del Solar que junto con Vizcarra realizaron en el año 2019, que ese tema de la, autodeterminación de lo que es la cuestión de confianza, es decir, de interpretar lo que quiere decir el Congreso, no lo puede hacer el Ejecutivo. Para que efectivamente suceda lo que está diciendo Torres, el Poder Legislativo tiene que decir efectivamente, hemos considerado este tema que usted ha planteado y efectivamente no le hemos acordado la confianza que usted pide. Pero lo que sucede es que para pedir la confianza, tú tienes que seguir los cánones constitucionales y tú no puedes pedir un voto de confianza sobre temas que no son de tu competencia. Tú no puedes, pretender
si tú no eres médico, irte, como hablábamos en alguna oportunidad, al quirófano del hospital obrero o al hospital regional y decir, salgan todos que yo a partir de ahora voy a operar el cerebro. Eso sería un absurdo, es decir, lo sacarían a golpes a esta persona que realmente está haciendo esta arbitrariedad y esta inconsciencia, ¿no es verdad? Lo mismo está pasando en el Perú. Este sujeto no tiene ninguna capacidad para decir esto es lo que ha dicho el Congreso o esto no es lo que ha dicho el Congreso. Pero cuando una persona pretende que está diciendo algo que no tiene competencia para decir y que eventualmente no tiene tampoco calidad para decirlo, porque efectivamente las funciones constitucionales están reservadas en el texto constitucional del Perú y de cualquier parte del mundo normalmente al poder legislativo, y en la discusión no puede entrar el Ejecutivo, entonces tú no puedes decir, de esto que yo estoy pidiendo, tiene que salir este resultado, porque si no sale este resultado, entonces yo entiendo que no hay confianza. Tú puedes pedir confianza sobre aquello que tú tienes disposición, sobre aquello que te han dado competencia, pero no sobre aquello que a ti te ha dado la gana. Pero ahora, doctor Borea, ¿qué pasaría en otro escenario probable como lo está pintando Aníbal Torres, o como lo pintó Aníbal Torres? Si el Congreso finalmente dice, bueno, no admitimos al trámite la cuestión de confianza, no vamos a debatirla, y el gobierno dice, entonces me rehusaron la confianza y declaro una crisis total del gabinete y se va el gabinete Torres. Pero si el Congreso ni siquiera le informó, ni siquiera lo rechazó, estaría asumiendo esa posición el gobierno frente a esa decisión de no admitir el debate la cuestión de confianza. Y Aníbal Torres dice, me voy con todos los ministros. ¿Cuál posición primaría en esa situación? Todos los ministros, Pedro, si se quiere ir con todos los ministros, se puede ir con todos los ministros. Lo que no puede es pretender que eso se va a computar como una, digamos, una declaración de no confianza. Y en consecuencia no lo puede computar en el score de decir, bueno, ya va uno. No, no va uno. Lo que debe de ir en ese momento es exactamente una denuncia por infracción constitucional de acuerdo al artículo 99 y por lo mismo, dándole trámite a esa consulta constitucional, denunciarlo precisamente por esa infracción, y la comisión permanente debe inhabilitarlo a él y a todos los ministros que se atrevan a hacer esto por violación de la Constitución de acuerdo a lo que establece el artículo 100. Y en consecuencia ahí se le va a acabar la gracia, porque el Congreso tiene que decir que el Poder Ejecutivo está directamente en un curso de colisión constitucional y advertirle eso a todas las autoridades del país y a todas las instituciones del país para que actúen en consecuencia y eviten que un grupo de gente, digamos, prepotente, matona, digamos, que cree que siempre tiene la razón, pueda seguir actuando así. Es como si ahora que comience el Mundial de Qatar, digamos, el árbitro dijera, el árbitro es en este caso el Tribunal Constitucional y el propio Congreso, dijeran, ha habido 12 goles de Ecuador y los de Qatar dijeran así, pero nosotros no los contamos, y a la hora de hacer digamos, el cómputo, nosotros vamos a decir que hemos empatado el partido. Ellos pueden decir lo que quieran, pero es evidente que ellos van a tener 0 puntos y 12 goles en contra. O sea que eso es lo mismo que debe de pasar en el Perú. No es hora de blanduras, es hora de firmeza, porque la democracia no es el gobierno de los débiles, sino tiene que ser el gobierno de instituciones sólidas. El Congreso puede tener 1000 defectos, como los puede tener el Poder Ejecutivo, pero ninguno de los dos puede traspasar la Constitución. Y el defender al Perú de los actos que ha realizado el Ejecutivo desde el primer momento en que asumió el poder, nombrando gente absolutamente comprometida con posiciones terroristas o con posiciones violentistas, ha sido precisamente una de las tareas que ha desarrollado el Congreso, que pudo ser mejor, pero ¿qué Congreso en el mundo, Pedro,
se hubiese tenido que callar después de que hubiera visto lo que hemos visto, el tema del Terrible. petróleo, el tema del puente de Tarata, el tema de los ascensos militares, el tema del plagio, el tema del nombramiento de incapaces, es decir, todo lo que ha sucedido en el país. Entonces tú no puedes pedirle a un Congreso de un país libre que efectivamente se quede callado, porque lo que estarías pidiéndole es conviértanse ustedes en una manga de idiotas. Y eso no puede ser el destino del Congreso de una nación. Usted ha mencionado algo interesante hace un instante, Tribunal Constitucional y Congreso de la República. Dejo el tema de cuestión de confianza, que es un escenario que no sabemos cómo va a ser su desenlace, y lo quiero llevar a esta acusación por traición a la patria, que ya se debatió la causa en el Tribunal Constitucional. ¿A usted qué le ha parecido este tete a tete, este careo entre el tribuno Gustavo Gutiérrez y el procurador del Congreso de la República, que mucho se cuestiona que no supo defender la posición del Congreso frente a esta acusación de traición a la patria contra el presidente Castillo? Bueno, yo he escuchado lo que ha salido, fundamentalmente por las redes respecto a la intervención del magistrado Gutiérrez Tixe. En esa intervención él le ha hecho preguntas como compete a un magistrado del Tribunal Constitucional, y evidentemente el procurador del Congreso no ha contestado adecuadamente de acuerdo a lo que establece la Constitución, porque evidentemente no existe delito de opinión. Y efectivamente, si él lo que ha estado sosteniendo es que por haber opinado algo se ha cometido o se comete una infracción constitucional, está muy bien, está muy mal sustentado. Hay mucho mejores sustentaciones, que también las he escuchado, que darían lugar a un mucho mejor debate y un mucho más rico debate sobre esta materia, que son, por ejemplo, las emitidas por el doctor Blume, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Creo que esas son las que debemos de escuchar en todo caso, para que haya un debate razonable, y no las que ha llevado este abogado del Congreso, que lamento precisamente, seguro por su juventud o por todavía su falta de recorrido en la materia, no ha, podido verbalizar de manera correcta, y en lo que dijo en este intercambio tuvo razón el magistrado Gutiérrez. Claro, pero ¿y qué podría pasar con esta causa, esta acusación de traición a la patria dentro del Tribunal Constitucional? ¿Podría caerse en el TC? Bueno, en el TC, cuando tú recurres al TC, puedes ganar o puedes perder una causa. Y en consecuencia, una de las posibilidades, sobre todo cuando el jugador del Congreso lo ha hecho tan mal, puede efectivamente perderse el partido. Si el Congreso hubiese elegido, como ha elegido para otros casos, a un constitucionalista con solidez, como el caso de Quiroga y García Toma, o el propio Ernesto Blume, entonces lo más probable es que, el partido habría tenido o tendría otro desenlace, no sabemos. Pero tú no puedes, tampoco pretender que porque presentas una demanda de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, la vas a ganar o la vas a perder. Eso va a definirlo precisamente este conjunto de personas que se han nombrado para proteger al Perú de las inconstitucionalidades, especialmente de los poderes del Estado. Y en este caso que estamos viendo, no en el que tú estás comentando, sino en el que estamos viendo, hace rato que estamos viendo actitudes abruptas de parte de Torres Vázquez, que ya debería de haber sido, a mi criterio, denunciado por infracción constitucional y suspendido en el ejercicio de su función. Ahora, doctor Borea, si en el Tribunal Constitucional finalmente le dan la razón al presidente Castillo con esta demanda de amparo frente al tema de la acusación por traición a la patria, ¿esto podría servir como un precedente para todos los demás recursos que el presidente pretende plantear? No, para nada, porque todos los recursos se refieren a un hecho concreto, y este es un hecho concreto que son unas declaraciones que él realizó en algún lugar, que por cierto, se toman además no esas declaraciones, sino las que hizo cuando estuvo en la entrevista con el periodista del Rincón. Y efectivamente lo que ha hecho es una imprudencia, y lo que ha sostenido
es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el territorio del Perú no está sujeto a me parece que lo puedo regalar o me parece que no lo puedo regalar. De acuerdo a lo que establece el texto de 1993, que llamamos Constitución, no tiene, digamos, nadie la posibilidad de alienar o de transferir o de regalar o de enajenar el territorio de la República. Y el solo hecho de hacerlo por parte de alguien que tiene que ser el primero en cumplir la Constitución y el primero en defender los elementos del Estado peruano, los elementos del Estado moderno, uno de ellos es el territorio. El Estado moderno tiene tres elementos fundamentales: pueblo, territorio y poder o soberanía. Y en consecuencia, cuando efectivamente el presidente, que es de acuerdo a lo que establece el artículo 218, el encargado de la defensa del texto constitucional y del sistema constitucional, actúa poniendo entre paréntesis o poniendo en duda, digamos, la integridad del territorio, diciendo nosotros o un grupo de nosotros, o la mayoría de nosotros, o los que vayan a votar ese día a un referéndum que tampoco lo puede convocar para este propósito, vamos a decidir que le regalamos el Estado a tal o a cual. Entonces, naturalmente, a mi criterio, está actuando al margen de la Constitución, sin duda. Bien, vamos a ver qué pasa en ese sentido, pero quiero ahora preguntarle por la reciente decisión también de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de admitir esta denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el caso de Puente Tarata que ya conocimos, en los más de 190 elementos de convicción que se ha encontrado en la investigación contra el presidente Castillo y que podría además de venir en otro proceso en su contra, como una suspensión o la vacancia por incapacidad moral. Sin embargo, yo conversaba con el día que se admitió esta denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, conversaba con el abogado del presidente Castillo, el señor Benji Espinosa, y él me mencionó algo interesante, que el hecho de que los congresistas hayan admitido esta denuncia de la fiscal de la Nación ya constituye una infracción a la Constitución, porque se encuentra vulnerando el artículo 117 de la Constitución, en la cual establecen 4 elementos o 4 condiciones para que se acuse un presidente. Yo le puse sobre la mesa el debate, la dicotomía, denuncia o acusación. ¿Son dos cosas diferentes o son las mismas? Y para el señor Espinosa son lo mismo, denuncia y acusación. Para usted, ¿cuál es la posición? ¿Es igual denunciar que acusar para poder cuestionar esa decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si se ciñe o no al artículo 117 de la Constitución? Mira, el artículo 117 de la Constitución, y lo han dicho todos los constitucionalistas ahora, y se ha dicho en el mundo desde que apareció o se tomó en consideración que un gobernante absolutamente inescrupuloso, digamos que viola con persistencia las leyes, en ese caso del reino, porque estamos hablando de Inglaterra del año 1300, permanece en el poder. El Congreso de esa nación, en este caso el Congreso de Inglaterra, y luego durante años el Congreso de los Estados Unidos, cuando hay alguien que actúa de una manera absolutamente amoral, antiética, no puede permanecer al frente del Estado peruano. Digamos, imaginemos que efectivamente, y se ha dicho ya 1000 veces en las conversaciones, sale con una pistola a la plaza de armas y empieza a dispararle a Gil Yamil. Empieza a quemar los carros particulares que pasan, empieza a cometer cualquier tipo de fechoría. El Perú tiene que decir, bueno, como este artículo se dio hace 100 y pico de años y luego se ha venido repitiendo, sin tener en cuenta que esta realidad podía cambiar, pero cuando todos los valores, si tú escuchas y lees todos los valores del artículo, del texto de 1993, que copia en mucho lo de la Constitución de 1979 y las anteriores constituciones, ninguna constitución dice el Perú puede tener un presidente ladrón, el Perú puede tener un presidente peculador, el Perú puede tener un presidente que, se concilie, se ponga de acuerdo con bandas criminales para repartirse el erario nacional.
Entonces, naturalmente, si tú entiendes que esos son los valores que el Perú tiene, de acuerdo a lo que establece el artículo, si no me equivoco, 110 del texto constitucional, el presidente del Estado debe personificar a la nación. Y nosotros no somos una nación de peculadores, ni tampoco somos una nación de gente que asesina, ni somos una asociación de gente que decide actuar al margen de la ley. Entonces, si existe esta desadecuación entre el marco ético, que no es otra cosa que lo que Hans Kelsen, el gran jurista austríaco, que incorpora el tema del control de la constitucionalidad a la norma y crea los tribunales constitucionales, es la norma hipotética fundamental, vale decir, la hipótesis sobre la cual se construye el Estado. Y si tú ves a alguien que está yendo en contra de la hipótesis que se construye el Estado, no cabe ninguna duda que ahí hay una violación del derecho constitucional y que el Estado no puede permanecer impávido frente a la destrucción diaria, frente a la demolición de sus instituciones, y en consecuencia tiene que hacer lo que se llama una aplicación sistemática de la Constitución y por lo mismo entender cómo corresponde que ese sujeto está actuando en contra de la Constitución y no puede permanecer en el cargo, y tiene que dársele curso a esta acusación que ha planteado la fiscal dentro de sus atribuciones para que el Congreso actúe precisamente en el papel también de interpretar el texto constitucional, que es lo que se llama la interpretación auténtica. Mientras la interpretación auténtica le corresponde al Congreso, tú no puedes hablar de una violación en ese sentido. Claro, pero usted mencionó también hace un rato de que aunque no nos parezca lo que hace el gobierno, no nos parezca bien lo que hace el Congreso, ambos poderes del Estado no pueden salirse de los límites constitucionales. Y en ese sentido, lo que asevera la defensa del presidente es que hay una infracción en la Constitución, por cuanto están actuando sobre la base de algo que no existe en la Constitución. No es verdad, no es verdad. Mira, hay un dicho muy antiguo, viene de Roma, que dice salus populus suprema lex est, es decir, la salud del pueblo es la suprema ley del Estado, incluso cuando no está en el texto. Si es que tú te estás dando cuenta que están demoliendo tu Estado, entonces naturalmente las autoridades del Estado, en las que corresponden, y en este caso le corresponde ese papel al Poder Legislativo, tiene que hacer una interpretación en la que además el 100% del Perú va a estar de acuerdo. ¿O crees que haya alguien que crea que puede haber como presidente pueda continuar una persona que salga todas las mañanas o cada semana de su palacio de gobierno y haga una ráfaga de metralletas y mate a quienes estén pasando por la plaza de armas y tú digas no importa? Esto debe de seguir sucediendo las 52 semanas al año hasta el año 2026. No habría ningún Estado, ninguna interpretación, ningún derecho que sostuviera esa posición. Como decía Aristóteles, y lo decía hace 2500 años, lo que no es lógico no puede ser derecho, y no puede ser lógica esa interpretación que hace el abogado de Castillo. Me parece que está por ahí totalmente descaminado. Claro, él tiene que poner palabras, seguir repitiendo cosas para tratar de avalar su posición. Lo entiendo como abogado, pero eventualmente no está por el buen camino, y eso se lo dicen desde Domingo García Belaúnde, que es posiblemente el abogado cuya línea hemos seguido todos quienes hemos estudiado Derecho Constitucional en serio en el Perú, hasta el último de los abogados que se dedica al derecho constitucional. ¿Y cómo se podría aplicar este artículo 99 de la Constitución, que también hace referencia a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuando se dice, y esto lo leo, yo sé que usted lo sabe, pero lo quiero leer para la gente que nos está viendo, que menciona que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, representantes del Congreso, Ministro de Estado, miembros del TC, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, defensor del pueblo, Contralor General de la República, por infracción de la Constitución
y por todo delito que cometen en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado de estas. ¿Cómo se podría aplicar este artículo de la Constitución que también usa como base legal la fiscal Patricia Benavides al momento que presenta esa denuncia ante el Congreso en contra del presidente Castillo? Mira, un congresista o un grupo de congresistas puede plantear la denuncia por infracción constitucional. Es más, la denuncia por infracción constitucional la vamos a poder plantear desde la ciudadanía si es que los congresistas no actúan, y el Congreso va a tener que tramitarla, y en consecuencia, una vez que el Pleno, una vez que se plantea la denuncia constitucional, corresponde decidir sobre esto finalmente a la Comisión Permanente, que es la que, va a decidir si esta acusación que se presenta desde la ciudadanía, que hacen suya algunos congresistas, que estoy seguro que lo harán, pues entonces se le da curso y se suspende en el ejercicio del cargo y se le inhabilita para participar en la actividad política a este personaje que infringe la Constitución, porque no se puede violar la Constitución de una manera impune sin que nada pase. Es decir, vamos a sostener otra vez una parábola de fútbol. Imagínate que un jugador sale y empieza ya no con patadas sino con insultos pequeños que no ve el árbitro, se agarra un alfiler y empieza a hincar con el alfiler a todos los rivales sin que nadie se dé cuenta, ni siquiera las cámaras de televisión, y en consecuencia, sin embargo, en algún momento se le llega a descubrir. Naturalmente, ese tipo no puede seguir en la cancha, tiene que ser echado por una conducta indebida, aun cuando el reglamento de la FIFA y del fútbol no haya decidido que eso efectivamente es en realidad, o sea, específicamente como una patada artera o como una mentada de madre al árbitro. Sin embargo, estás actuando de una manera totalmente antideportiva y totalmente contraria a lo que es el espíritu de la competencia futbolística. Y entonces el árbitro tiene que sacarlo de la cancha, no puede continuar en la cancha. Y eso es lo que está pasando en este momento en el Perú. Doctor Borea, para terminar, quiero preguntarle algo ya fuera de lo que es Constitución, fuera de lo que es el tema técnico, su opinión política. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha hecho unas aseveraciones bastante polémicas. Quiero reservarme los adjetivos a la misma para escuchar su opinión. Cuando menciona en un evento en la región San Martín, con participación de niños, en la inauguración de un evento deportivo, y menciona que los niños de San Isidro y Miraflores están creciendo como deformados mentalmente por sus padres, con una sensación de superioridad. El hecho de calificar a los niños de San Isidro y de Miraflores que tienen este problema de deformación mental, ¿qué le genera a usted como ciudadano? Repudio verdaderamente e indignación. ¿Por qué? Porque está utilizando los mismos conceptos que utilizó Hitler y los mismos conceptos que utiliza toda persona racista para descalificar a aquellos ciudadanos o aquellos sujetos o aquellas personas que no son como él o que no están en el sitio en que está él. Acuérdate cómo hablaba Hitler de los judíos y que termina con la matanza de 6 millones de ellos, o cómo hablaba Stalin de aquellas personas, que más de 30 millones que él asesina en su sistema comunista, ese mismo sistema comunista al cual le hace loas Castillo y toda su claqué. En consecuencia, el Perú, que es, como lo dijo Arguedas con esa feliz frase de un país de todas las sangres, no puede entrar en un sistema de odios permanentes y de descalificaciones por cuestiones de dónde vivo o por cuestiones de qué color tengo. Así como no se puede descalificar en Sudáfrica por parte de los blancos a los negros, ni tampoco debe hacerse en los Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo, tampoco puede hacerse una descalificación en Sudáfrica de los negros hacia los blancos, y en general en nuestro país, en el nuestro,
nosotros no podemos hacer una descalificación a los que tienen rasgos un poquito más orientales, que son lo que nosotros llamamos con cariño en el Perú los chinitos, sean chinos o sean japoneses o sean coreanos, o a los morenos, ¿no es verdad? Ya sea que vengan, digamos, de países en donde normalmente las personas tienen la tez más oscura o la tienen, digamos, un poco mezclada entre las diversas razas. Y el concepto de raza, como lo dijo Hermann Heller a comienzos del siglo XX, es un concepto que no se sostiene científicamente. O sea que el ciudadano Torres está verdaderamente desfasado en todos los conocimientos de lo que es la historia y lo que es el pensamiento humano. Y un tipo tan verdaderamente, digamos, desarticulado mentalmente, no puede seguir ejerciendo el cargo de primer ministro en un país en donde, aun cuando tengas otro pensamiento, estoy seguro podría encontrar Castillo algún otro adláter, algún otro entusiasta de su causa que podría hacerlo mejor, podría nombrar, ya que se entusiasma tanto con los trabajos del embajador Forsyth, podría, si quiere, nombrarlo a Forsyth de canciller o de premier, y entonces, o a quien fue canciller, el doctor Rodríguez Cuadros, y estoy seguro que lo harían sin tanto exabrupto y tratarían, por lo menos en ese tema, de llevar la fiesta en paz. Pero lo que hace es salir de su casa y se pregunta, a ver, ¿con quién peleo? ¿Quién está pasando por la puerta de mi casa para agarrarlo a trompadas? Más o menos eso es la actitud de Aníbal Torres en estos días. Y lamentablemente que es la segunda vez que tiene ese tipo de exabruptos contra la condición humana de una persona. Anteriormente fue contra la periodista Sol Carreño, a quien la descalificó por un reportaje que a él no le gustó. No descalificó su trabajo, sino la descalificó como mujer, como madre, como esposa. Y ahora se agarra con los niños de 2 distritos que al parecer a él no le agrada la forma como es que esas personas podrían vivir. Pero calificarles que tienen un problema de deformación mental por un supuesto instinto de superioridad es lo peor que hemos podido escuchar. Y creo que no tendría que estar un minuto más al frente de la PCM ese señor. Doctor Borea, muchas gracias. Así es, y déjame hacer un apunte nomás. Viola directamente el artículo 1 del texto constitucional que señala que la persona humana, toda persona humana, sea blanca, mestiza, descendiente de los incas, descendiente de los mayas, descendiente de los araucanos, descendiente de quien sea, tiene la misma dignidad y el Estado tiene el deber de protegerla. Y contra ese deber y dándonos ese mal ejemplo, continúa actuando Aníbal Torres Vázquez. Doctor Alberto Borea, muchas gracias por el tiempo entregado aquí a Vezcable. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. De igual manera, la gentileza es suya. 9:58. Bien, no hay tiempo para más. Pero antes de la pausa, recordad siempre, amigos abonados, paguen puntuales sus recibos de Vezcable para que de esa forma sigan gozando, disfrutando de la programación variada y exclusiva de Vezcable, porque Vezcable premia su puntualidad cada mes. No vamos a la pausa, pero se quedan con la programación de este domingo 20 de noviembre. Chao.